Vamos a conversar esta mañana con el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola, Juan Manuel, Connie, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, Muy senador. bien, pues muchas gracias por atender la llamada infinita. Oye, aquí nos estamos debatiendo con qué tema partir conversando con usted, porque tenemos el condicionamiento del presidente a la reforma del sistema político, pero también tenemos una interna en Chile Vamos y en el versus a estas alturas con republicanos y los socialcristianos, que es interesante. ¿Se convenció usted? Elijan ustedes, yo no pongo condiciones. No, también. Muy bien, muy bien. Ya, no, partamos por la interna y particularmente por las críticas que se han instalado, senador, en respecto de la forma en que Chile Vamos ha llevado adelante la negociación municipal. ¿Es finalmente desborde? ¿Se convenció la UDI que es desborde el candidato? ¿Qué es esto de que la UDI le pidió algo a cambio a Renovación Nacional a propósito de ese respaldo? Primero, yo quiero, Connie, decirte, Juan Manuel, que esta es por lejos la negociación municipal y de candidatura en general, más difícil que haya enfrentado en su historia la oposición, y por eso ¿Por qué? o la derecha, ¿Por qué? porque nunca habíamos tenido un nivel de fragmentación tan grande. O sea, antes yo creo que tú te acordarás, Connie, los que leen los libros de la historia política de Chile en los 90 se encontraban, no sé, con Renovación Nacional y con la UDI casi sacándose los ojos, Sí, claro. y era literal, Sí. para definir candidatura. Eran dos partidos. Imagínate lo que significa ahora cuando el espectro es muchísimo más amplio, porque no es solamente republicano, tienes la existencia de grupos con los que hemos tenido la capacidad de trabajar articuladamente en el último tiempo, como amarillos, demócratas. Hoy día veía una crónica de algo que es real, que yo vengo advirtiendo hace mucho tiempo en la interna de la oposición, que es la existencia del Partido Social Cristiano, y que están en todo su derecho, y por cierto hay que conversar con ellos. O sea, no es solamente los republicanos, está el PDG, o sea, hay por lo menos 8 o 9 movimientos, partidos que tenemos que ser capaces de escuchar, de entender, de articular. O sea, no basta con que Chile va internamente, como antes se ponía de acuerdo Renovación Nacional y la UDI y la Alianza por Chile, y eso era la oposición. Hoy día hay una cuestión muchísimo más amplia, y ahí está el desafío y la exigencia y la dificultad, y yo quiero reconocer esa dificultad. Nos quedan 85, 86 días de aquí al 28 de julio que se inscriben todas las candidaturas, y la idea es justamente ir despejando situaciones como, por ejemplo, la situación de Santiago. Yo creo que Mario Desbordes es una persona que tiene trayectoria, que tiene características políticas súper importantes que lo hacen un buen candidato. Lo importante es que gane, lo importante es que hay que mirar, y esta es una conversación que hay que tener con el resto de personas. Senador, espérame un poquito ahí. Lo importante es que gane. Dale. Lo importante es que gane, pero también es importante, mira, perdón, pero también es importante competir, estar presente, lograr un caudal de voto, no renunciar eventualmente a la idea de llevar candidatos en lugares donde perfectamente sabemos que puede ganar el otro, puede ganar, no sé, estoy pensando en Maipú, en Santiago, etcétera, pero dar esas peleas, ese tema también ha sido un debate interno. ¿Por qué no? Por cierto, o sea, de hecho, a ver, y esto es parte como también como de la esencia de esta discusión. Las peleas en lugares que son más difíciles, donde está más complejo ganar, siempre es más difícil convencer buenos candidatos, y eso es parte del ejercicio que tenemos que hacer con la máxima generosidad y sentido de responsabilidad. O sea, no es solamente, por eso yo tenía tanta diferencia y tanta distancia con que estuviéramos tan pegados. Ya se resolvió con la disputa en el sector oriente, con la disputa en Las Condes. Hoy día, bueno, en el sector oriente también tenemos una primaria ahí en la comuna de Lo Barnechea, pero tenemos un montón de lugares donde aún no se cierran las definiciones, y esta ya no es la discusión entre la UDI y Renovación Nacional, es una cuestión muchísimo más amplia, y ahí tiene que primar toda la estrategia, generosidad, porque si no, el resultado de eso va a ser que termina, no sé, imponiéndose Iracy Hasler en la comuna de Santiago, el Partido Comunista en Recoleta, mantiene el señor Jadwe su hegemonía ahí. Y ahí está lo importante de este desafío, porque el próximo año hay presidenciales, y es muy sabido que el que gana la municipal también queda muy bien perfilado para la parlamentaria y la presidencial. Ahora, esta nueva realidad... Solamente voy a terminar, sí. Connie. Indica que el solo hecho de tener tal nivel de oposición, de mala evaluación política, el actual gobierno no va a ser suficiente para que la oposición pueda lograr triunfos electorales este año en la municipal y el próximo año en la presidencial. Por eso es la importancia de ponerse de acuerdo, porque no está
garantizado que el próximo año lleguemos a la presidencia. Pero no será, senador, por el simple hecho de la mala evaluación del gobierno. ¿No será, senador, que los incentivos ¿por qué a estas alturas podemos dividir Chile Vamos en dos patas? O sea, oposición en dos patas. Chile Vamos con los partidos más tradicionales, más Evópoli, más estos guiños o estos coqueteos con demócratas, etcétera. Y del otro lado, probablemente social cristiano y republicano. Esa fue una diferencia que además se instaló a propósito de la censura a la mesa de la Cámara. ¿No será que los incentivos de uno y otro son totalmente distintos? Yo creo que sí, pero yo creo que hay mucho de necesidad de perfilamiento. Tú tienes razón. O sea, acá los partidos, al menos en el tamaño en el Parlamento más tradicionales, que ya no es solamente REN y la UDI, también está Evópoli en esta coalición, pero hay mucha de necesidad de perfilamiento, de buscar generar crecimiento, hegemonía, y por eso, mira, que son preguntas distintas, pero están muy relacionadas. Por eso es tan importante, no solamente en la oposición, también en el oficialismo, tener avance en la discusión sobre el sistema político, porque este país, la política, está cada día más fragmentada, cada día más difícil de construir acuerdos, cada vez más ingobernable, y por eso es importante, a propósito de la primera pregunta, o las dos preguntas que me hacía, yo creo que están súper relacionadas. Y en conclusión, a nosotros nos quedan 85 días, estamos haciendo los máximos esfuerzos, y en eso yo lo que pido es generosidad. Hay mucha discusión que no se va a dar, o mucha negociación que no se va a dar por la prensa. A mí no me parece bien que esto que aparezca hoy día en prensa, algo que no es real, que supuestamente habría una cierta transacción a cambio de apoyar a Mario Desbordes, te entrego esta comuna y me entrega esta otra a cambio. O sea, una especie de transaca que yo creo que es súper mal vista, y que no corresponde porque tampoco se ajusta a la realidad. ¿A quién le pide generosidad, senador, usted? A todos. Yo, a ver, y acá la única manera, y a mí mismo, yo parto por decir desde mi perspectiva, nosotros tenemos candidatos competitivos en muchos lugares, pero busquemos un mecanismo objetivo para ver cómo tomamos las definiciones. Y ese mecanismo objetivo ya transcurrió la posibilidad, o sea, ya caducó porque se inscribieron solamente 20 primarias, que era la posibilidad de con ese mecanismo objetivo ver quién era el mejor nombre. Ya precluyó esa posibilidad, ahora lo que nos queda es buscar otros mecanismos objetivos, y eso no puede ser una transaca, tú me das esta comuna y yo te devuelvo esta otra. Hay que buscar los mejores nombres, las personas que marquen más, buscar mecanismos objetivos que uno diga, bueno, acá tenemos 3 candidatos disponibles, bueno, veamos quién es el más competitivo para enfrentar a la izquierda. Y eso se puede hacer hoy día. Hay mecanismos, hay encuestas, hay formas de medirlo. Y yo desde la UDI digo, o sea, mis candidatos que no sean los que ganen en esos mecanismos, finalmente no van a ser candidatos. Y al revés pido lo mismo. Esa es la generosidad, esa es la estrategia que se pide. Buscar los más competitivos, establecer un mecanismo de definición, y que ese mecanismo de definición permita que lleguemos con un solo candidato a la papeleta. Ahora, senador, yo sé que lo que le voy a plantear puede sonar un tanto injusto, pero bueno, usted la política también tiene un poco de injusto, pero incluso puede sonar un poco simplista, pero cuando uno conversa y va conversando, preguntando en distintos sectores, incluyendo el suyo, incluyendo su propio partido, de figuras que tienen una mirada a veces un poco crítica, y usted, yo sé que entiende esto como parte de los avatares de la política, respecto del manejo incluso de la mesa directiva, te dicen al menos dos cosas. Una, que no entienden cómo gastaron tanto tiempo en disputas sobre comunas que evidentemente van a quedar en manos de la derecha, más allá de si manos de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli u otro partido, que son las del sector oriente, donde se desangraron de alguna manera, o donde extendieron una agonía más de la cuenta. Quizás el caso más emblemático es el de evidentemente, Daniela Peñalosa. Esa es una crítica. Y la otra, que llegaron un tanto, lo voy a decir así de manera elegante, desnudos, por no decir en pelota, con algunos nombres, con algunos nombres para poder competir. ¿Cómo recoge usted el guante de esa crítica? Uno, que gastaron demasiado tiempo discutiendo sobre comunas que evidentemente van a quedar igual en manos de la centro-derecha. Y la segunda, que a la UDI le faltó a lo mejor elevar más rápidamente mejores nombres, venir más preparado para esta discusión, entendiendo que no fue una sorpresa, como bien dice usted, que hoy día la discusión en la centro-derecha o en la oposición es bastante más amplia que la que habíamos tenido históricamente cuando se debatían entre 2 o 3 partidos. Quiero recoger los dos puntos. El primero, y pasa, si tú revisas cualquier declaración mía a propósito de todo el afer, Marcela
Cubillos, Daniela Peñalosa, como en Municipalidad de Las Condes, tú te vas a encontrar solamente con declaraciones justamente haciendo el punto que tú mencionas como una crítica. Yo lo comparto, o sea, creo que es un error, fue un error desgastarse y generar tanta controversia en una comuna que evidentemente va a quedar en manos de la oposición y por eso es positivo que se haya superado, más allá bueno, todavía quedan 80 y tantos días para cerrar las inscripciones de candidatura, así que estuvimos a tiempo, se solucionó y me parece que es bueno haber cerrado ese capítulo y avanzar en algo que ya tiene un resultado más o menos sabido, Crónica, un resultado súper sabido, que es la elección de Marcela Cubillos, probablemente el mes de octubre como alcaldesa de Las Condes. Lo otro, haber llegado, comillas, desnudos, o en pelota, como dices tú, respecto de las candidaturas, fíjate que yo también recojo parte de esa crítica como algo que ha sido un proceso de aprendizaje de esta nueva forma de negociar, donde ya no es tradicionalmente Chile Vamos, la oposición, donde hemos tratado de tener máximo respeto en cuando ponemos un nombre arriba de la mesa en una comuna como, no sé, Chiguayante, y pongo el ejemplo o San Vicente de Aguatá, porque tenemos 4 candidatos de oposición, y el mapa hay que conocerlo y estamos hoy día en ese proceso. Tratamos de entender qué está pensando Republicanos, el Partido Social Cristiano también tiene un nombre, y primero le pedimos descentralizadamente a cada comuna que ellos asuman esa decisión y que ojalá hagan encuestas, hagan mediciones. Hay muchos lugares, más de 150 lugares, casi la mitad de las comunas de Chile, donde ya se han producido acuerdos entre ellos. Lo que llega como, entre comillas, al nivel central son los problemas, los nudos, donde finalmente la cuestión descentralizada no llega a este acuerdo, y ahí es donde nosotros hoy día decimos, bueno, ponemos nuestro nombre arriba de la mesa, pero estamos absolutamente disponibles a la discusión objetiva, no subjetiva. No porque a RN y a la UDI les tocaron 7 comunas, hay que repartírsela y hay que hacer como una especie de transacción. Lo que corresponde acá es buscar el mecanismo objetivo para que desde la oposición, en la amplia mirada, desde Demócrata hasta el Partido Republicano, lleguemos con un solo candidato a las municipales en octubre, porque si no vamos a estar regalando Chile y vamos a estar entregándole triunfo sobre todo a la izquierda, que hoy día no está bien evaluada por la ciudadanía para gobernar Chile, y acá se juega quién gobierna Chile el próximo año. Y ahí le pregunto, senador Macaya, uno de los grandes desafíos, más allá de haberse puesto de acuerdo, donde hay primarias, donde no, y bueno, despejar estas cosas que yo le planteo que, bueno, pueden ser parte también, como dice usted, del aprendizaje de esta realidad política, es que si uno lo hace así como bien lineal, el primer gran desafío, evidentemente, es no bajar, ¿no?, en la votación comparativamente a la municipal anterior. Yo sé que hay múltiples formas de compararse, ¿no? Cantidad de concejales, cantidad de votos que recibieron, porcentaje de votos, población gobernada, por tamaño geográfico de comuna, cantidad de alcaldes, yo sé, o sea, existe no una, sino que múltiples maneras. Pero me imagino que una de las más importantes es recuperar comunas que perdieron a manos de la izquierda en la última elección municipal, ¿no? Sí, Totalmente. Ese desafío puesto arriba de la mesa, ¿cómo lo proyecta usted? Le pregunto si quiere a nombre de Chile Vamos, a nombre de la UDI, a nombre de la oposición, más allá del tradicional conglomerado de centro-derecha chileno. ¿Cómo ve usted aspectado esa posibilidad, considerando que efectivamente este gobierno ha tenido un nivel de valoración que no logra superar el umbral del 30%, y por lo tanto que de alguna manera eso también contamine la elección municipal? Yo sé que en el caso de los alcaldes es bien distinto porque depende mucho de la persona, del personalismo, de la figura edilicia, pero existe la posibilidad, ¿no?, de aprovechar el momento para que la oposición pueda recuperar algunas comunas que perdió a manos de la izquierda en la última municipal. ¿Cómo lo ve usted eso? A ver, la ciudadanía distingue hoy día y es capaz de visibilizar la vinculación de alcaldes que son del oficialismo con la mala gestión del gobierno. Yo te digo, es bien sintomático en encuestas, en estudios de opinión que nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar, de cómo la ciudadanía sí vincula a alcaldes que son del Frente Amplio, del Partido Comunista, de izquierda o del oficialismo, digamos, con la mala percepción del gobierno. Y eso creo que es una ventaja comparativa que tenemos que saber aprovechar. No la vamos a aprovechar si llevamos más de un candidato. O sea, por eso, cuando tú me preguntas el desafío, a ver, te hablo primero desde la lógica de presidente de la UDI. De presidente de la UDI me gustaría que fuéramos capaces de mantener el caudal, sobre todo de alcaldes. Concejales más distinto por una cuestión de cantidad de partidos hoy día, pero de alcalde, y mejorar el número de alcaldes. Yo creo que lo podemos lograr,
pero desde la perspectiva de la oposición en general, y creo que este es el gran desafío país, mucho más que desde un partido en particular. Si nosotros somos capaces de llevar en la gran mayoría de las comunas un solo candidato o candidata de oposición, va a ser el preámbulo del triunfo para la presidencial del próximo año. Si no somos capaces, y esto te lo puedo contestar el 29 de julio, yo creo que ahí es la fecha donde se va a saber la verdad de la milanesa, no en octubre, el 29 de julio, si la oposición es capaz de inscribir en la gran mayoría de las comunas de Chile un solo nombre para ir a competir a las municipales en octubre, yo creo que el triunfo va a ser bien importante y vamos a tener la posibilidad de aspirar a recuperar el próximo año Chile. Y ahora, eso supone el desafío, Juan Manuel, de que en estos 80 días y 85 días que nos quedan para el 29 de julio tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo. Y desde la UDI nosotros le ofrecemos a toda la oposición, y yo creo que en general he visto ese espíritu en Rodrigo Galilea, en la Gloria Hood, que son los presidentes de Chile Vamos también, de ofrecerle al resto de la oposición mecanismos objetivos. Y cuando digo objetivos, bueno, hagamos entre todos una encuesta y vemos quién es el mejor nombre y llegamos a la conclusión de que, bueno, si es en este caso del Partido Social Cristiano, bueno, tendrá que ser del Partido Social Cristiano y nosotros tendremos que bajar nuestras aspiraciones, pero eso es parte de una conversación que tampoco se tiene que dar tanto por la prensa, ¿eh? Porque cuando se da en el fondo, oye, ya qué pasa con Juan Pérez en determinado lugar, bueno, se empiezan a generar dimes y diretes, como lo vemos también estos días a propósito, por ejemplo, de la situación de Santiago con Mario Desbordes. Ahora, ¿eso significa, senador, que usted va a interpretar el resultado de la coalición? Porque después vamos a sacar la cuenta por partidos también, y ahí eventualmente la UDI podría salir un poquitito mermado, ¿no? Yo creo que no. Yo tengo esperanza de que tenemos buenos hombres, buenos candidatos, buenos nombres para ir a esta competencia, pero yo ni siquiera estoy pensando en la coalición en este resultado que te digo que creo que vamos a ganar, Connie. Yo estoy pensando en la oposición, en el más amplio sentido de la palabra, no solamente en la coalición que nosotros hoy día conformamos con Evópolis y con Renovación Nacional, que es Chile Vamos. Déjeme llevarlo al tema a la discusión de la reforma al sistema político, senador, que es una cuestión que quedó instalada después del plebiscito del Consejo Constitucional. Probablemente hubo quienes la tomaron con más o con menos fuerza, pero está ahí dando vuelta, hay movimiento, dicen que la moneda también se le ha hecho un guiño, pero ayer el presidente puso esta condición de ponerla detrás, ¿verdad?, de la reforma de pensiones. ¿Cómo interpreta usted eso? Porque eso puede tener múltiples lecturas, ¿verdad? Una puede ser simplemente una excusa para chutear la pelota porque no conviene. Otra puede ser tratar de poner un incentivo, que puede ser correcto o no correcto, pero desde la óptica del presidente a lo mejor cree que está poniendo un incentivo para poder sacar adelante la reforma de pensiones. ¿Y qué impacto puede tener esto? ¿Puede que el Congreso, en contraposición a este condicionamiento del mandatario, se decida avanzar efectivamente? Porque si es así, aplausos, y la cuestión es que se haga. Sí, mira, primero, llevamos como toda la conversación que hemos tenido a propósito de la inscripción de candidaturas, lo difícil que está, probablemente hubiese durado un minuto, no los 15 que llevamos conversando, si es que el sistema político en Chile fuera otro y no promoviera la fragmentación. O sea, ese es un tema de urgencia real. No es sexy, porque quizás no es percibido con beneficios inmediatos para la gente, como cuando uno hace una modificación a la seguridad, a las propias pensiones, en materia de salud, en materia de educación. Pero ese es un tema donde hay consenso de una urgencia, de un grave estado de situación de la política chilena. Y los temas donde hay consenso no pueden postergarse a pretexto de otros temas donde no lo hay. Es evidente que en materia de pensiones y en materia tributaria las miradas no hay ese nivel de consenso. Y si el gobierno pretende avanzar o empujar o presionar por reformas que están ideológicamente mal concebida. Y lo he dicho acá en este programa, yo creo que se marginó la evidencia técnica de lo que funciona en los sistemas de pensiones, lo que necesita el país para recaudar más en un momento de deterioro económico. O sea, no se puede exigir aprobar más la reforma a cambio de algo que es necesario. Y desde el Congreso hay una diferencia con el tema que pone el gobierno arriba de la mesa como, comillas, condición al borde del chantaje, yo creo. Tanto la reforma tributaria como la reforma de pensiones tienen iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Las reformas políticas, en algunos casos son reformas constitucionales, en otros casos son reformas a sistemas electorales, en otros casos son reformas a la ley de partidos políticos, no son de iniciativa exclusiva. Pueden, como tú dices, avanzar en el Parlamento si nosotros construimos ese consenso sin la iniciativa del gobierno. O sea, el legislativo puede hacer la pega solo, invitamos, por cierto. Y la pregunta es si lo va a hacer, porque ayer el presidente del Senado anticipaba que podría ocurrir, pero la pregunta es sí o no.
yo lo digo, a todo evento lo vamos a empujar. Tenemos que hacerlo, porque vamos, y por cierto, con el máximo respeto, vamos a invitar a todos los partidos del oficialismo, a la gente con la que ya se han tenido algunas conversaciones para avanzar en esta materia, y esperamos que el gobierno recapacite, esperamos que el gobierno, lo de ayer haya sido un lapsus del presidente, porque esto de estar haciendo un comentario a propósito de una conferencia que entiendo que había citado para otro objetivo, yo creo que no es ponerle seriedad a un tema que ha sido importante. O sea, yo lo que le pido al gobierno es que participe en las instancias que corresponden, que en el Poder Legislativo, a propósito de la discusión del sistema político, y decirle al gobierno que finalmente tiene que aprender la lección. O sea, no puede condicionar, después de 2 años que lleva en la presidencia de Chile, el avance de proyectos de ley a los que solamente desde el punto de vista ideológico tienen que avanzar en la dirección que a ellos les interesa. Nosotros sí estamos disponibles a avanzar en pensiones y en lo tributario, y lo hemos conversado en otros momentos en este programa también, desde la perspectiva de cómo mejorar las pensiones, de cómo ser capaces de aumentar la cotización, pero no estamos dispuestos a hacerlo desde la lógica de quitarle a los trabajadores el fruto de su ahorro. No estamos dispuestos hoy día a subir los impuestos en un momento donde estamos convencidos de que se puede aumentar la recaudación fiscal, no subiendo solamente los impuestos, sino que generando otras medidas de corte tributario, de aumento de la productividad, de generación de empleos, que es lo que necesita Chile hoy día para despegar. Senador, tenemos diferencias. déjeme preguntarle bien de fondo, ¿no? Porque más allá de las condiciones que pone el presidente, de que si no está el pacto fiscal y la reforma de pensiones, no hay sistema político, no, bueno, da lo mismo, no lo dijo así, pero se entiende hacia dónde voy. ¿Qué hay que cambiar del sistema político? O sea, para usted, así como del ABC, y ojalá lo más preciso posible, porque el debate es que como se nos ha balcanizado el sistema político, sí, el discolaje, el transfugismo y todos estos elementos, digamos, que atomizan el trabajo legislativo, para usted, no sé, si tiene claro cuál debiese ser el umbral de votación, cuánto deberían tener los partidos políticos, si deberían o no restablecerse órdenes de partido, ¿qué requiere de modificación el sistema político en su criterio? Tú mencionaste un par. Yo creo que necesitamos menos partidos. No podemos tener un país con 25 partidos políticos. Las democracias a las que Chile aspira, en muchos casos, a parecerse, tienen sistemas políticos que son conformados por 2 grandes bloques, 3 a lo sumo. O sea, menos partidos, y un sistema que promueva la fusión, la conformación de federaciones. Uno puede darle la forma que quiere y puede hacer una transición intermedia para ver de qué manera eso significa que tengan que desaparecer. Si tenemos 25, yo te digo que el ideal es no más de 4 o 5, bueno, tienen que desaparecer casi 20. Y eso implica probablemente una transición. Implica también la necesaria disciplina partidaria. Una persona que ha elegido en un partido después irse por la libre en forma independiente, manteniendo el cupo, es algo que en otros lugares por lo menos no existe. Y claro, los partidos políticos con todo su desprestigio, claro, uno puede, o la ciudadanía en un momento determinado de esta discusión puede percibir de lo que se le está dando es más poder a los partidos. Pero al final, ese, entre comillas, poder es la manera también de ordenar la manera en que trabajan, la capacidad que tienen de ser más transparente hacia la ciudadanía respecto si una persona fue elegida en un determinado distrito, esa persona, bueno, si finalmente se va del partido que fue elegida con esa idea, ese parlamentario no sigue siendo parlamentario. Creo que básicamente en esos 2 aspectos, y es la disminución es un punto de la cantidad importante de partidos políticos y tener la capacidad de que los partidos tengan un aspecto de disciplina importante, donde si un parlamentario deja de ser militante de ese partido, pierde también el cargo por el cual fue elegido. Y por lo tanto se tiene que volver a efectuar la elección en el distrito o circunscripción si es que el parlamentario renuncia al partido por el cual fue electo. Se podría tener que volver a elegir en el sector. Hay países donde el partido finalmente el que reemplaza, dependiendo del sistema. Perfecto. Que nos pongamos de acuerdo. ¿Y usted qué prefiere? Sí, hay un reemplazo. ¿Y usted qué prefiere para el reemplazo? ¿Que el partido nombre al reemplazante? Porque también de eso puede tener un incentivo bien perverso, ¿no? Que si al partido
no le gusta en algún momento el diputado que tiene, haga todo lo posible para que el diputado se vaya del partido para luego nombrar a su reemplazante. Sí, claro. Es que depende si los partidos tienen sistemas donde un tercero imparcial revisa esa expulsión y la justicia de esa expulsión, bueno, no podría ser el mismo partido. Es que existe, por ejemplo, un tribunal calificador pero depende del sistema. Hay países que, por ejemplo, si queda muy poco tiempo para la siguiente elección, finalmente ese parlamentario también puede no ser reemplazado. Claro. Si queda mucho tiempo, el partido es reemplazado por una elección. ¿Senador? Depende del sistema y eso, por cierto, es parte de la discusión que tenemos que tener. Estamos de acuerdo en que esto no se reduce al tema del número de parlamentarios, ¿verdad? Porque se insiste, y de hecho diputados de su partido han insistido en que por ahí va la cosa, y sabemos que también Republicanos tienen un poco, casi una obsesión con que esto se reduce con rebajar el número de parlamentarios. No, esa no es la gran reforma que necesita el sistema político. Las cosas van más por el lado que usted describe, y hay cierto consenso respecto de 3 cosas que no incluye el número de la rebaja. Yo creo que no es yo comparto que no es la gran reforma, pero me parece que es una señal desde la perspectiva hacia la ciudadanía que se podría dar. Yo me niego a pensar de que acá el número mágico sea 155, en algún momento, a propósito del trabajo del Consejo Constitucional, a 138. Sí. Tuvimos hasta hace 10 años atrás 120 diputados en el Congreso. Yo creo que se puede rebajar, ¿no? Y creo que sería una señal importante también hacia la ciudadanía, pero comparto que desde la perspectiva de la representatividad de la diversidad de Chile, la cantidad de habitantes en cada región, no es tan fácil hacer una reducción así tan relevante, pero el Congreso podría permitir, la Cámara de Diputados podría funcionar perfectamente con 138 diputados, que es parte de lo que venía en la propuesta del Consejo Constituyente que se rechazó el año pasado. Muy bien, pues el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, esta mañana conversando con nosotros en Infinita. Senador, muchísimas gracias por partir el miércoles con nosotros. Buen día. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Connie. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.